Duan Henao, ¿sí? Bueno, Duan es de Colombia, ¿sí? Y ha tenido una gran experiencia dentro de la industria farmacéutica, atravesando diferentes roles, ¿sí? Por más de 40 años, y ahora después sí, nos va a comentar un poco él, se va a presentar por supuesto. Entre todos los roles que ocupó, obviamente hoy es consultor, es coach de equipos, tuvo roles también en marketing, en ventas y demás. También es escritor, ¿sí? Entre un montón de cosas más, después se va a presentar él oportunamente, ¿sí? Comentarles que también es autor de un libro que nos interesa mucho a todos. Les digo, el título es El discreto encanto de la visita médica, y que también nos va a comentar un poco de eso también. Así que, bien, dicho esto, Duván, te cedo la palabra, bienvenido. Gracias bueno, por estar hoy aquí con nosotros. Les digo a todos, disfruten, ¿sí? Esta charla que tenemos hoy. Dubán tiene un bagaje espectacular en lo que es la industria, así que exprímanlo y aprovechen. Hasta acá de mi parte, Dubán, te cedo la palabra y bienvenido. Muchas gracias. Matías y Jorge, muy agradecido por el espacio y a todos gracias por tomarse un tiempo para poder compartir con ustedes parte de estas vivencias. Bien lo decía Matías, yo soy colombiano de origen, tengo, diría yo, genéticamente mi vida en la industria farmacéutica. Yo nací de unos padres farmacéuticos, por lo tanto nací en la farmacia y desde muy niño estuve vinculado a todo este proceso y lo único que quise hacer, aprendí a hacer y terminaré haciendo es de la industria farmacéutica. Esto que, esta pasión que compartimos junto con Jorge, Matías, ustedes, es algo que se mete en el tuétano, en el ADN de las personas y es una profesión maravillosa que, como lo digo en el documento que al final vamos a conversar, más que un trabajo, es una profesión y es un estilo de vida. Y me parece encantador poder compartir un poco de mi experiencia con ustedes, porque al final de la historia seguramente vamos a encontrar muchas cosas que sabemos, pero una cantidad de cosas que debemos recordar y más que recordar, una cantidad de cosas que debemos hacer trascender a las nuevas generaciones. Esta vivencia de la industria farmacéutica claramente en las distintas épocas te va mostrando caminos distintos. No hay un día igual al anterior y necesitamos estar preparados para esa cantidad de variantes que existen. Entonces, sin más preámbulos, quiero compartir la presentación para ir mirando algunos aspectos relevantes del proceso. Les decía entonces que llevo toda una vida en esto, pero formalmente llevo 43 años desde que empecé como visitador médico o como se llama en Argentina APM o como se llama en Ecuador visitador a médicos. Empecé en una compañía alemana visitando productos de cardiología, compañía que hoy no existe, que fue comprada por Abbott en su momento. Y empecé a entender este mundo desde otra perspectiva y era desde el compromiso y la obligación que teníamos de transmitir conocimientos a profesionales de muy alto nivel, a profesionales que se habían preparado por muchos años para atender la salud de sus pacientes, resolver problemas, resolver patologías, dar vida a los pacientes. Eso me llevó a mí a pensar que no estaba en un empleo, sino que estaba en una responsabilidad social muy grande, una responsabilidad tremendamente importante, y era contribuir a esa solución que buscaban los médicos para sus pacientes. Partimos con técnicas de visita médica bastante incipientes y tal vez algunos habrán oído de la técnica AIDA, que era crear, llamar la atención, crear el interés, despertar el deseo y luego llevar el médico a la acción. Y así se fueron dando circunstancias que te iban exigiendo cada vez más
y en la medida que avanzaba el tiempo, las técnicas eran mucho más puras, más técnicas, más profundas, pero la primera enseñanza, y es la que yo sigo preconizando, es que no hay ninguna técnica de ventas que sirva si la gente no tiene conocimiento de los productos, del interlocutor y de lo que el interlocutor necesita. Entonces, fíjense ustedes que capaz estas reflexiones ya las han hecho, no es un simple trabajo, es algo tremendamente importante saber para qué estamos, saber cuál es nuestro papel más allá de representar a la compañía. Y eso hace que las personas que nos hemos ido apasionando por la visita médica, que nos hemos ido preparando para las distintas opciones que nos da la visita médica, podamos perdurar por muchos años en esta profesión. Y de igual manera encontramos gente que empezó algún día en la visita médica y con el tiempo, pensando en que todos lo sabían, no se prepararon y fueron dejados a un lado por los laboratorios. Por esa razón, siempre he reflexionado sobre cómo aportar a los colegas, a los que estamos inmersos, cómo aportar a las nuevas generaciones, cómo ayudar a la profesión para podernos enfrentar a este mundo tan cambiante. Y para darle contexto al tema, traje algunos datos de mercado, que no es donde nos vamos a gastar el tiempo, pero sí para entender en perspectiva lo que está pasando y lo que va a pasar en la industria. Esta data me la han compartido de IQVIA a septiembre de este año, donde muestra los países de Latinoamérica cómo andan con el crecimiento económico de los países bastante complicado. Y si nos circunscribimos a los países que estamos hablando hoy, Argentina y Ecuador fundamentalmente, vemos dos países estancados en su crecimiento, decreciendo de manera importante, pero ¿qué es lo que pasa acá? Esta es una situación transversal de un país, de situaciones políticas, de situaciones económicas, que ni ustedes ni yo podemos resolver. Pero ¿por qué traigo a colación ese dato? Porque las compañías farmacéuticas, para hablar de donde nos dedicamos, en cualquiera de estos entornos, tiene que lograr sus objetivos, tiene que buscar la penetración esperada, tiene que hacer que sus marcas sean potentes y tienen que hacer que los médicos elijan a nuestros equipos de trabajo, a nuestros productos. Con esto queda claro que nuestra responsabilidad va más allá de buscar justificaciones. Y algo que yo le digo a los equipos de trabajo donde me desempeño es busquemos el por qué sí de las cosas. Si yo me quedo solo con esta primera lámina, estén seguros que la lista de los por qué no es muy larga. Claramente tenemos que pelear por eso, porque nosotros mismos, o a nuestros equipos, hacer entender de que la lista de los por qué no es muy larga, pero que la lista de los por qué sí es la más difícil, es la más corta, pero cuesta buscarlos y eso nos obliga a prepararnos mejor cada día. De otra parte, en el lado derecho encontramos el mapa donde los mercados tienen una representatividad del mercado total. Y vemos claramente que ustedes están en un país privilegiado que tiene el 12% de representación en el mercado farmacéutico latinoamericano, pero estamos ante un Brasil que tiene el 50% del mercado. Entonces, ¿a qué nos lleva esto en relación a la lámina del crecimiento económico? Mientras más se compriman los países, esta representación de los laboratorios puede volverse más pequeña si es que no tenemos estructuras adecuadamente preparadas para enfrentarlos. Lo importante es que estemos convencidos de que aún en la adversidad, nuestras compañías pueden crecer a partir de los equipos de promoción médica,
debidamente preparados para todas las vicisitudes que nos ofrecen los entornos. ¿Qué otra cosa está pasando en el mercado? Y voy a hablar un poco del tema Ecuador, que es donde estoy viviendo en la actualidad. Vemos cómo la transformación del mercado se ha ido dando de acuerdo al origen de capital de las empresas. Dense en cuenta ustedes, o recordarán los que tienen más tiempo, que hasta hace unos 15 años el dominio de los mercados en los países era de las empresas norteamericanas, europeas, y era una dimensión o era una relación de 3-1. Era 3 veces ellos, una vez más o una vez los nacionales o los multilatinos. Y miren hoy en día lo que ha pasado, al menos acá en Ecuador. Vemos cómo la evolución de las compañías latinoamericanas cada vez es mayor y cada vez tenemos más protagonismo los que pertenecemos a estas compañías. Esto nos obliga necesariamente a mantener un alto nivel de nuestros equipos, a mantener un alto nivel de la preparación para seguir liderando estos procesos, porque todo esto se ha logrado a partir de la calidad de los productos, de los procesos de investigación, del nivel de los equipos promocionales, y es lo que nos lleva a este liderazgo. Y estoy seguro que esto mismo está sucediendo en países como Paraguay, en países como Uruguay, en países como Perú, Bolivia, etcétera. Y obviamente en Argentina nunca fue distinto. Los laboratorios argentinos, los laboratorios locales, hicieron su gran trabajo desde el comienzo y han liderado profundamente. Entonces esto nos dice que la responsabilidad es aún mayor. La responsabilidad es tremendamente grande cuando le estamos diciendo al mundo, nuestros APM, nuestros visitadores a médicos, tienen el nivel para llevar estas compañías a dominar los mercados. Luego, hablemos un poco de lo que ha pasado con las recetas pensando en un periodo acumulado hasta septiembre. ¿Qué sucedió? La receta física siempre fue la protagonista y siempre fue un elemento importante que necesitaba a las personas bien preparadas para ser conseguidas y para seguir creciendo en ese negocio de recetas. Luego sobrevino el tema de la pandemia, más allá de que antes hubo algunos intentos donde se hablaba de la posibilidad de que los medios digitales iban a reemplazar la parte física. Vemos que en la pandemia y pospandemia hubo un incremento de la parte digital, pero hoy en día ya estamos hablando de la mitad de lo que fue en su momento. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de la tecnología, más allá de los elementos que hemos conocido para generar la receta, está claro que la parte digital nunca va a reemplazar a la parte humana, a la parte afectiva y a la parte física de los representantes, y eso es lo que nos tiene que mover una vez más, insisto, a prepararnos mejor cada día. Eso hace una gran diferencia con muchos otros rubros, con muchas otras profesiones. Nosotros necesitamos siempre estar preparados para no ser desplazados por nuevas tecnologías, cobrar vigencia y hacer que las compañías crezcan como lo hemos visto acá. Entendiendo eso, también veamos la complejidad de los mercados. Des en cuenta, para no meterme en los números pequeños, pero sí en las generalidades, y estamos hablando nuevamente del mercado ecuatoriano, y seguramente si lo analizan en sus países o en su país se van a dar cuenta de lo mismo. El mercado ecuatoriano no está creciendo en la totalidad. Y si yo abro ese mercado y lo veo por las marcas de investigación, tampoco está creciendo. Y si veo los similares, que son los genéricos de marca, tampoco estamos creciendo. Y los genéricos, mucho menos. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de crecimiento de las compañías si los mercados no están creciendo? Si los mercados no están creciendo por precio, porque hay un problema de precios que tenemos que cuidar ante la dificultad económica de las personas, no está creciendo por volumen, decrece por el contrario.
está creciendo por nuevas presentaciones y en todos los elementos que les estoy mostrando pasa lo mismo. Necesitamos gente bien preparada para que esto no sea el problema de la compañía. De estas 4 gráficas que ven acá podemos buscar 20.000, ¿por qué no? Pero si nos metemos a profundidades, vamos a encontrar 2 o 3 porque sí, que son los que nos tienen que llevar al resultado. Y fíjense por otro lado lo que es Ecuador respecto a los canales de distribución. Ecuador tiene la característica, no recuerdo datos de Argentina en este momento, creo que siempre ha sido así. Los distribuidores tienen un peso muy grande. ¿Por qué razón? Porque Ecuador tiene la particularidad de tener mucha inestabilidad política, mucha inestabilidad financiera, y las compañías farmacéuticas preferimos entregarle nuestros productos a un distribuidor para que hagan la comercialización a los distintos subcanales. Ese distribuidor me pague, me asegure mi dinero, pero también hemos logrado, las distintas compañías, que el distribuidor nos permita gestionar la generación de la demanda a través de nuestros equipos de marketing y promoción para poder cumplir los objetivos. Entonces, una vez más, encontramos que cualquiera de las estructuras que sea, encontramos que cualquiera de las variantes económicas, políticas que existan, los laboratorios tenemos que buscar la mejor manera de llegar al resultado y el mejor resultado se llega solo a través de los equipos. No nos vamos a meter en esta lámina, pero solo les quiero dejar una inquietud muy grande y estas son las recomendaciones que le hace IQVIA a la industria farmacéutica. Primero que todo, foco en médicos, segmentación y targeting, estrategias de comunicación multicanal, programas de educación médica y soporte en el diagnóstico personalizado. La pregunta es, ¿cuánto nos preparamos los APM para poder entender estos nuevos conceptos que nos están pidiendo? ¿O nos quedamos con los conocimientos del pasado? La nueva recomendación y la tendencia mundial es que los laboratorios también tienen que pensar en los pacientes. Yo trabajo en una compañía que hasta hace 3 años no pensábamos en pacientes. Pensábamos en la educación médica continua, pensábamos como el centro al médico, pero hoy en día los pacientes tienen un poder de decisión brutalmente grande a nivel particular, a nivel institucional. La pregunta que vuelvo y les hago y me hago yo muchas veces: ¿cuánto nos hemos preparado como APMs, como visitadores a médicos, como compañías, para entender el rol del paciente? Porque la palabra paciente viene de paciencia, pero hoy en día el paciente no es un paciente y es un decisor importante en el proceso. Otra cosa que se está modificando y cada vez viendo más es el nivel de regulación, la alta regulación que está teniendo la misma industria farmacéutica per se. Antes eran regulaciones estatales, hoy en día las mismas farmacéuticas se están regulando para no tener problemas legales, que ya ha pasado muchísimo. La pregunta también sale de ahí: ¿cuánto sabemos de regulación? ¿Cuánto sabemos de las implicaciones que tiene cualquier decisión que a manera individual y por modo propio tomemos y podamos comprometer a la compañía? Y por el otro lado está el laboratorio, que claramente tiene que pensar en renovar su portafolio, en estrategias de promoción adecuadas a los tiempos, el manejo de información de todos los niveles y todos los modelos comerciales que se puedan evaluar. ¿Cuántos de nosotros nos interesamos por lo que está pasando en el laboratorio de miradas futuras del negocio? Tenemos también que saber cómo se mueven los distribuidores, hacia dónde están evolucionando, para dónde van los temas, cómo debo manejarme con este distribuidor. Y obviamente, y no menor, las farmacias, que sabemos, dependiendo del país y de los distintos modelos, cada vez están más cadenizadas, donde el monopolio de la distribución está más enmarcado, por ejemplo, en Ecuador, en 3 grandes cadenas que te hacen el 83% del mercado, un 17% te lo hacen medianas cadenas
o cadenas independientes que entran a ser menos relevantes, pero hay que conocer esa dinámica. Entonces, queridos colegas, la pregunta es, más allá de yo ser un APM con experiencia, sin experiencia, formado en una u otra universidad, en una u otra institución, me estoy preparando para estas otras aristas que me está exigiendo el negocio en la actualidad y hacia el futuro. Y esa es la pregunta. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué tanta historia nos van en nada? Por eso, porque solamente los equipos profesionalmente formados y preparados son los que van a encontrar los distintos caminos que se requieren para ser exitosos como empresa, como profesionales, como equipos. Ningún proyecto grande de una organización funciona si la gente no está preparada. Ningún proyecto grande de una organización funciona si no nos cuestionamos nuestro rol y nuestro papel. Y ningún camino vamos a encontrar si no tenemos la suficiente instrucción, el suficiente fortalecimiento del conocimiento para mirar opciones. Si somos de mirada fija en un horizonte, no vamos a encontrar caminos. Si vamos a creer que todo lo sabemos porque llevamos 5, 7, 10 años en la industria, no vamos a encontrar caminos. Si creemos que todo el mundo está equivocado menos yo, no vamos a encontrar caminos. Y se los digo por el conocimiento de 43 años, he tenido la fortuna de trabajar en 12 países y el pensamiento de la inmediatez de los equipos de promoción hacen que muchos de los que emprendieron la carrera de visita médica se hayan quedado en el camino. Y no necesariamente porque tengamos que llegar a ser gerentes o directivos. Tenemos que pensar en que este mundo ha cambiado tanto que hoy hablamos de una empresa, de una industria farmacéutica retail y no retail. Hasta hace unos años o muchos años atrás existía el gran mundo de las compañías farmacéuticas internacionales de investigación. El sueño de mucha gente trabajar en una multinacional. Hoy en día, más allá de esto, existe la industria farmacéutica retail y la no retail. Capaz que han escuchado el tema, pero voy a dar una breve explicación de ello para que todos nos pongamos en contexto. Cuando hablamos de la industria farmacéutica retail, estamos hablando de todas las compañías del modelo de las latinoamericanas, que tenemos genéricos de marca, que tenemos productos o sustancias similares con distintas formas de presentación, distinta galénica, distinta manera de administración. Pero todos los laboratorios, 5, 6, 10 laboratorios, tenemos lo mismo. Entonces, esa es la industria farmacéutica no retail. Y la industria, retail, perdón, y la industria farmacéutica retail son todas estas investigadoras de los productos de alto costo, de enfermedades raras y de enfermedades catastróficas. Entonces, si yo quiero ser APM de uno u otro lado, tengo que tener características particulares. Y si yo estoy en la industria farmacéutica retail y quiero migrar hacia la no retail, a la especializada, tengo que tener otras características. Por eso es que necesitamos ese cuestionamiento de cada uno de nosotros. Necesitamos la humildad de entender que somos eternos aprendices y que no las sabemos todas. Mire, yo les voy a contar la experiencia personal. Cuando la compañía decidió mandarme a Ecuador hace unos años, dado que tengo tantos años en la industria y he trabajado en multinacionales, en locales, en latinas y en distintos países, dije, uy, Ecuador va a ser para mí un paraíso de descanso, no pasa nada, yo sé todo. Señores, llego a Ecuador y Ecuador es un país de unas particularidades únicas. Es un país que todos los días te trae una sorpresa, tanto política, económica, financiera, de la industria misma. Y vaya que me ha tocado a mí todos los días entender que soy un eterno aprendiz. Y con ese pensamiento que he logrado
con mi equipo trascender a nuestros APM, a nuestros visitadores a médicos, hemos logrado superar barreras gigantescas y destacarnos en la industria ecuatoriana, pero a través del cuestionamiento, no de la soberbia de que llevo mucho tiempo en el proceso. En medio de todo esto, pensé que tenía una responsabilidad importante y era compartir el conocimiento con más gente, más allá de la gente de mi empresa. Y decidí dejar un legado y escribir unas notas. Empecé con esa idea de unas notas breves para compartirlas con mis equipos, con los allegados. Pero esas notas luego se fueron convirtiendo en un tema que cada vez que las revisaba pensaba que necesitaba más profundidad. Este proceso me duró cerca de 6 años entre revisar, convencerme, no convencerme. Luego vino la pandemia y hubo una serie de elementos que también gatillaron el pensamiento hacia adelante y necesitaba complementar esta aventura, estas vivencias que he dejado en el libro. Y finalmente hace un mes ya estuvo listo para la publicación y ahora quiero juntar toda esta parte inicial con lo que les puedo ofrecer y que de anticipo le digo, al final de la jornada a través de Jorge y Matías, yo les voy a hacer llegar el PDF para que ustedes lo utilicen libremente como elemento de estudio. Jorge y Matías en sus entrenamientos también les interesa que esté ahí. Y la idea no es vender libros, no es ganar plata con los libros. Mi idea es compartir el conocimiento, compartir las ideas para que ustedes las valoren, las utilicen en lo que les sirva. Entonces, ahí nace el discreto encanto de la visita médica. ¿Y por qué el discreto encanto de la visita médica? Como lo hablaba antes de la reunión global que estaba con Matías y Jorge, hablamos de que en esta profesión tú entras y no sales. ¿Y por qué? ¿Por qué no sales? Porque sencillamente es encantadora, porque sencillamente es desafiante, porque sencillamente es un estilo de vida que te hace pensar diferente y te hace destacarte de manera diferente del común de la gente. Pero no por la soberbia y lo bien vestido que va el APM, es por la obligación social que tenemos de transmitir conocimiento a gente de un alto nivel de conocimiento como es el mío. Entonces, por eso se llama el discreto encanto de la visita médica, porque es algo encantador, algo enviciador, algo que no te puedes desprender. Estas situaciones que vimos del mercado, de la convulsión que hay, el mercado de Ecuador crece, que no crece, que Argentina crece, que no crece, ¿quién lo va a resolver entonces? Las o los visitadores médicos. Esto no lo resuelve nadie más. Y es cuando pensamos en que tenemos la obligación moral, quienes ya llevamos un tiempo acá y un recorrido, en entregarle algo a la gente. Y normalmente relacionamos la visita médica con la maleta, que como le decimos acá en Ecuador y en Colombia, o la valija, como dicen en Argentina. Y esto es un motivo de orgullo. Fíjense que yo cada que salgo a la calle y he salido, siento orgullo de llevar la maleta. Veo a mis equipos y a mis colegas orgullosos de llevar la maleta, porque sabemos que ahí estamos haciendo un papel trascendental para la comunidad médica, para la comunidad de pacientes y obviamente para la sociedad y para nuestras familias. Pero también el tiempo nos ha enseñado que el orgullo que nos genera la maleta tiene que estar respaldado por varios elementos más, porque esa maleta no puede ir vacía. Más allá de los materiales promocionales, más allá de los regalos que damos, más allá del inicio de tratamiento, más allá del estudio clínico, necesitamos muchas más cosas en esa maleta. Y lo primero que necesitamos, y, y lo insisto desde el comienzo, es estudiar. Y es estudiar los productos, es estudiar las patologías, es estudiar el contexto regulatorio,
es estudiar el contexto de los pacientes. Si no estudiamos, nos vamos a quedar felices de ser APM, pero por muy corto plazo. Y vamos a vivir más frustrados al ver que hay otra gente que crece, otra gente que trasciende y nosotros nos quedamos estancados. ¿Por qué? Porque nos quedamos con el conocimiento básico suficiente para entrar a la profesión, pero no para desarrollarnos o mantenernos. ¿Qué más necesitamos? Saber relacionarnos con todos los stakeholders del negocio. Ya vimos que el negocio no solo es el médico, hoy en día es el paciente, es la institución, es la normativa, es el distribuidor, es el comité de farmacia de un hospital, es el comité de ética de una institución. Entonces, tenemos la obligación de relacionarnos. Y para relacionarnos, además del conocimiento, tenemos de estudiar, tenemos que desarrollar esa habilidad. De otra parte, tenemos que generar la receta. Y la receta no se genera por lo bien vestido que va el APM o por lo bien maquillada que va la APM. La receta se genera a partir del estudio de la relación. Entonces, fíjense ustedes que se van sumando cosas a la maleta o a la valija que nos obligan a prepararnos más. Y no solo es convencer y generar la receta, tenemos que abastecer el producto. ¿Y cómo lo abastezco? Haciendo la mirada que tengo que hacer en el entorno donde yo me desempeño, haciendo la mirada de mi distribuidor, de mi farmacia, mirando que la compañía sí esté cumpliendo con los planes de producción para poder ir cerrando el circuito. Y a eso, súmele el tema de cuidar los detalles. Si yo como APM no cuido los detalles que implican cada uno de estos pasos anteriores, sencillamente estoy tirando por la borda los logros que he hecho previamente. Y cuidar los detalles no es volverse salamero, no es volverse adulador. Cuidar los detalles es estar pendientes de muchos elementos, desde cómo llegas a la consulta, desde cómo abordas al médico, desde cómo saludas a los pacientes, desde cómo gestionas con tus clientes. Y es un tema no menor que muchas veces no tenemos presente. Por otro lado, todo este proceso hay que saberlo comunicar. Si yo no sé comunicarme y hablo para mí solo y hablo bajito y hablo en términos mínimos necesarios, no estoy comunicando bien. Si no tengo el tono de voz, si no cruzo con la expresión facial, si no cruzo con la mirada, con la sonrisa, yo puedo saber lo que quiera, puedo tener estos elementos de la parte superior cumplidos, pero no estoy sabiendo comunicar. Nuevamente, además del estudio general de patología, etcétera, viene conocer el producto. Y conocer el producto no es saber que viene en caja por 30 comprimidos o en un frasco por 120 ml. Es conocer a profundidad lo que hace, lo que no hace, para lo que de verdad, verdaderamente sirve, cuáles son sus efectos secundarios. Porque en la medida que yo conozco el producto, puedo atender muchas inquietudes, tanto del médico como del paciente como del cliente. Adicionalmente a eso, en función de ese conocimiento, intercambiar ideas. Sin ser médicos y sin que la soberbia nos supere, podemos hablar a otro nivel con el doctor y opinar sobre ciertas acciones del producto o de los productos competidores, hablando de moléculas, y el doctor va a decir, vale la pena conversar con esta persona. Y finalmente, tener claros los focos de lo que queremos, como personas, como profesionales, como compañía. Esto es definitivamente primordial. Entonces, miren ustedes esta maleta anterior que les mostré, la primera maleta. Fíjense cómo se llena y se dan cuenta que el regalo para el médico, la literatura promocional, la muestra médica, no son suficientes para la maleta, para la valija. Entonces, esta valija, ¿cuál es? Es la valija de la conciencia del APM, es la valija de la conciencia del visitador a médico, es la valija de la capacidad
de identificarme como profesional real de la visita médica. Y con eso creo que he hecho un paseo por los elementos fundamentales y críticos de éxito que necesitamos tener para ser exitosos como APNs. Y ahí, como les mencionaba anteriormente, nació el libro, y a partir de ese instante les voy a comentar un par de cosas que me parece interesante respecto de este documento. Este libro ya está disponible en Amazon, está disponible en unas librerías de acá de Ecuador, de Chile. Más allá de eso, y como les digo, se los voy a compartir el PDF a ustedes con muchísimo gusto y con muchísimo orgullo. Me siento honrado de poder compartir con ustedes. Aquí van a encontrar un capítulo primero que habla de la visita médica, un poco de historia, donde se hace una reflexión de cómo se miraba a la visita médica anteriormente, pero más que cómo se miraba a la visita médica, es cómo se miraba al que iba a ser un visitador a médicos. Recuerdo yo que en esa época eran muy bien apreciados las personas, eran muy bien apreciadas las personas que se expresaran bien, que tuvieran buena presencia, que se vistieran bien y tuvieran el don de la palabra. Pero con el tiempo se fue cambiando el perfil más allá de que exigía una buena presentación, el don de la palabra y otras habilidades, se fue cambiando a un concepto de manejo más profesional de los temas. Ahí van a encontrar un poco de esa parte. En el capítulo 2 también hay un tema sobre en qué consiste la visita médica. Porque muchas veces le pregunto uno a las personas en qué consiste la visita médica y dicen, ir y entregarle muestras médicas al doctor para que él vea si le asusta. Y esto va mucho más allá, va más lejos que entregar elementos. Luego hablamos del perfil del visitador a médico, que hoy en día es más exigente, y se hace un recuento de los distintos procesos que han habido a través del tiempo en ese sentido. Luego hablamos de las competencias de un visitador médico que son relevantes para el proceso, porque no solamente es tener un perfil, sino unas competencias adicionales que van más allá de el requerimiento técnico. Estamos hablando de empatía, estamos hablando de la capacidad de resiliencia, estamos hablando de la capacidad de relacionarse, estamos hablando de muchos otros elementos que son fundamentales para el buen desempeño de la profesión. También hablamos de las fases del desarrollo de un visitador a médicos. El APM, acuérdense ustedes, todos empezamos un día y en ese día el entusiasmo es desbordante, nuestra capacidad de conversar es altísima, pero esa fase formativa que se llama la primera fase o que denomino yo en el libro, es cuando uno está con ese entusiasmo desbordante pero no escucha al otro, solo quiere que uno lo escuche. Luego viene la fase normativa y luego viene la fase trascendente, que es cuando ya estamos hablando de la fase integrativa, donde la gente ha avanzado. Entonces esto nos va a servir también para que reflexionemos en qué fase nos encontramos y qué nos falta para pasar a la siguiente fase. Y esto es lo que nos hace distintos en un momento frente a la competencia o dentro del equipo donde pertenecemos. Luego hablamos del médico y sus estilos sociales. A este respecto hay muchísimos estudios sociológicos, psicológicos, hay mucha gente entendida en el proceso. Y lo que yo he hecho en este proceso es tratar de sacar los elementos más valiosos y prácticos que existen al respecto y dar una idea de cuáles son esos estilos y pensar en qué hacer cuando se nos presente un médico de esta u otra forma. Sabemos que hay médicos amables, otros muy hoscos, otros muy distantes, y muchas veces no sabemos cómo abordar esto. Y hay algunas ideas que nos van a ayudar a buscar un camino en cada una de las situaciones. Y aquí llegamos a uno de los puntos medulares. ¿Cuál es nuestro papel entonces? Es persuadir al médico. Nuestro papel, uno dice, no, es que soy vendedor.
pero más que vendedor, tengo que persuadir al médico. Y lo tengo que persuadir porque yo no le puedo vender ilusiones ni fantasías a través de características, ventajas o beneficios del producto. Tengo que ir mucho más allá para poderlo persuadir y llevarlo a otro nivel de entendimiento. Luego hablamos de qué compra un médico. Todos sabemos que el médico no compra un medicamento. El médico lo que compra es una solución a un problema o a una dificultad que él tiene frente a la situación de un paciente. Entonces no es que compre el frasco más bonito, el frasco con la tapa roja o verde, o porque la tableta es amarilla o azul. Él compra una solución para una dificultad que él tiene. Y si yo no tengo claro ese proceso, lo más seguro es que cualquier acción que yo emprenda con él va a ser fallida, va a ser en vano. Pero para que sepamos que compra un médico, tenemos que conocer las técnicas de ventas que existen en la visita médica, y es cuando yo les mencionaba el tema del modelo AIDA. Sin embargo, luego hablamos del modelo Espiga, que no voy a entrar en detalles porque creo que para eso está el documento, y es donde partimos de una conversación con un objetivo claro, una conversación de alto nivel con el doctor a través de una serie de preguntas que nos permiten sintonizarlo en lo que él requiere. Con eso sabemos que requiere él. Pero no es preguntar o no es hacer preguntas abiertas que nos lleven a un sí o un no. Es una técnica que nos permite generar a través de preguntas poderosas el diálogo con el médico. Luego viene el capítulo sobre necesidades implícitas y explícitas. En medio de la conversación, el doctor nos puede decir muchas ideas de lo que él quisiera, pero no concretamente nos dice lo que él necesita. Y hay maneras, a través del método de Espiga, que se utiliza en la entrevista médica, de aclarar las necesidades implícitas en explícitas. Recordemos que una necesidad implícita es algo que el doctor quisiera hacer. Una necesidad explícita es algo que él realmente necesita hacer. Entonces ahí viene el entrenamiento y la formación del APM como se requiere. Luego de la necesidad implícita y explícitas viene el manejo de las objeciones. ¿Y qué pasa con las objeciones? ¿Por qué toco este tema puntualmente? Porque muchas veces los doctores preguntan sobre un tema en particular y si no estamos bien preparados, nos saltamos esa pregunta, no respondemos al doctor y el doctor queda desencantado del proceso. ¿Y por qué huimos de las objeciones? Porque fallamos a la primera premisa que les mostré en la valija, y es en el estudio, en el conocimiento del producto, de la patología, del entorno. Luego pasamos a la etapa del acuerdo con el médico. Hablamos del cierre de la venta, y está bien que hablemos del cierre de la venta, pero ese cierre no se da si no existe un acuerdo formal con el doctor, de tal forma que hay caminos y propuestas de cómo hacer un acuerdo con el doctor. Derivado de eso, también hablamos de la visita médica ideal. Para conseguir todo este proceso anterior, tienen que darse unos parámetros de visita médica ideal. No es cuando el doctor se está montando el carro a las 7 de la tarde para irse a su casa. No es a las 9 de la noche cuando él está saliendo exhausto del hospital. Entonces tenemos que saber identificar el momento ideal para la visita médica ideal. Y bueno, ya haciendo bien las cosas, si he aprendido de todo lo que hemos hablado, ¿a qué puedo aspirar en mi carrera de visitador médico? Cada vez hay más cosas, hay más posiciones, hay más posibilidades en las empresas, pero solo aquellos que se han preparado adecuadamente pueden llegar a ocupar estas posiciones que están mencionadas ahí. Y una de esas maneras de crecer en las organizaciones es entender la última tendencia que hace unos 10 años empezó, 15 años, que es el Access Market, donde
entra lo que hablábamos ahora de la visita médica no retail, de la visita investigadora, de los productos investigadores, donde necesitas saber de farmacoeconomía, regulación, etc. También tocamos el tema de la virtualidad en la visita médica. Lo dije al principio y lo repito, la virtualidad no va a desplazar al APM, no va a desplazar al visitador médico, pero sí tenemos que aprender a manejar la virtualidad para poder comprender a los médicos que prefieren la virtualidad o el trabajo combinado. Miren ustedes la gracia de la virtualidad. Hoy tengo la fortuna de compartir con 40 personas de otros países temas relevantes que en otra ocasión no se hubieran podido hacer si no manejáramos el tema de la virtualidad. La inteligencia artificial. Llevamos 5 años trabajando en este tema, escuchando muchas cosas, y en la industria farmacéutica, con mucha mayor razón, se está viendo el tema. Tampoco la inteligencia artificial va a reemplazar a la APM. Sí va a reemplazar a la APM que no sepa manejar inteligencia artificial, porque ese es el futuro de la visita médica, es un elemento complementario al respecto. Por lo tanto, esto no, se deriva en cambios en el futuro del perfil del visitador médico y las exigencias van a ser más allá del don de la palabra, de la habilidad negociadora, de la capacidad de relacionamiento, del conocimiento del producto, es el manejo de nuevas tecnologías. Y finalmente, hablamos de las habilidades claves para el futuro del visitador médico, que como todos saben, el futuro está a la puerta de cada uno de nosotros, está a 2 minutos de que suceda y nosotros somos los forjadores de ese futuro. Con esto termino mi disertación de compartir lo que gentilmente me permitieron compartir con ustedes y me pongo a su disposición en este momento. Queremos hacer algunos comentarios, algunas preguntas y puedo aportar algunas para resolver algunas inquietudes. Bien, bueno, Duván, la verdad que muy, muy interesante todo lo que fuiste compartiendo con nosotros. Eh, Me llamaban la atención ciertos módulos que ibas nombrando, porque son temas que solemos trabajar en clase, solemos trabajar, bueno, de hecho la inteligencia artificial es algo que bueno, hace ya un tiempito que estamos tratando de implementar, ¿sí? Tratando de dominar, porque bueno, obviamente también compartimos con lo que decías, ¿no? Qué bueno estar alineados aún en la distancia. Así que me sonreía cuando te escuchaba, porque decía qué bien que estemos alineados con una persona con tanta experiencia, que ha pasado durante tanto por varios roles en diferentes países y bueno, eso bueno, me da la tranquilidad de que vamos por muy buen camino todos. Así que dicho esto, doy el pase para Maxi, que va a coordinar las preguntas y todo suyo. Bueno, muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes, Duan. Ha sido un placer. Gracias, Maxi. No, por favor, creo que me siento un mejor profesional desde los 5 primeros minutos que te escuché hablar. La verdad que muchísimas gracias por eso. Pero bien, no me quiero ir por las ramas. Es momento de abrir el espacio a las preguntas. En esa línea presento a Gisela Mudano. Eh, Son 7 integrantes que van a realizar preguntas, así que nada, igual cualquier cosa vos nos avisás. Pero Gise, si estás ahí, todo Sí, ¿qué tuyo. tal? Buenas tardes. Hola, Giselle, ¿cómo Bien, estás? bien, muy bien, ¿usted? Bien, bien. Bueno, le quería preguntar, ¿quién toma la decisión final en cuanto a la inserción de los nuevos APMs? Mira, la, la decisión final siempre va a estar un poco diluida dependiendo de cada organización, ¿no? Para el caso particular y en las empresas donde yo he trabajado, siempre ha habido una relación cercana entre recursos humanos y la parte de marketing y promoción, pero finalmente la gran experiencia o la experiencia me ha demostrado a mí que la decisión final tiene que salir del área de marketing y promoción para engancharlo, para desarrollar, para promover, más allá de las recomendaciones, porque aquí hay un tema
del diario vivir y de la sensación que va dejando cada quien en su actuar, ¿sí? Desde el proceso de reclutamiento, selección, desempeño. No sé si esto contesta a tu pregunta, Giselle. Sí, 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 perfecto. Sí, porque Muchísimas en gracias. muchas ocasiones sucede, o en muchas empresas sucede, que la definición la toma, no estoy diciendo que no sea bueno ni malo, Sí, pero la sí. toma recursos humanos desde una mirada distinta a lo que uno está buscando en el proceso cotidiano. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Ya? Hola, ¿cómo estás, Duan? Un gusto. Hola, Natalia. Bueno, mi pregunta también va a ser de inserción, ¿sí? ¿Cuáles considerás vos que serán las nuevas habilidades que deberá tener un buen visitador médico en este nuevo contexto? Lo que hablabas anteriormente con la inteligencia artificial, con todo lo que hablabas, pero un poco más. Sí, Natalia, mira, cada día te sorprende más el proceso de entrevistas. Nosotros vemos muchísima gente y yo en particular que tomo la decisión final, veo muchísima gente, pero me retrotraigo un poco. Hay gente que llega y te dice, yo soy ingeniero comercial o soy nutricionista o soy químico farmacéutico y le haces preguntas inherentes a su desempeño profesional, a su carrera, y no tienen claridad en eso. Pero te dicen, soy experto en manejar Excel, soy experto en canales y redes sociales, pero no se hace el switch de estos dos elementos fundamentales. Entonces, considero yo que los parámetros fundamentales no van a cambiar, pero sí te van a dar un plus que tú sepas conversar de cómo la inteligencia artificial sí puede impactar en tu resultado, más allá de que tú hayas ejercido, pero que tengas idea de que eso puede impactar, que tengas idea de lo que es la omnicanalidad, porque nada me gano con que tú sepas para qué sirve el acetaminofén, pero no sabes cómo linkearlo con estas publicaciones y estos procesos que te van dando vida o no vida a ciertos conceptos y moléculas. Entonces, claramente, la formación en habilidades técnicas no farmacéuticas van a ser fundamentales para eso. Y en el libro menciono algunas de ellas, ¿sí? Pero tienes que pensar en que para la inserción tuya, si es que no has entrado en esto, no es suficiente llevar, estudié con Jorge y soy APM Extreme. Además, tengo conocimiento y he investigado que esto lo puedo aprovechar mejor por este camino y por esta ruta. Perfecto, muchas gracias, Duan. Ok, Natalia. Hola, Duban. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer escucharte. Hola, Mi Nicole, ¿cómo estás? pregunta también es de inserción, justamente con lo que estamos tratando de lo que fueron los cambios, la inteligencia artificial, y si habían cambiado lo que sería la metodología de los procesos de entrevista. Sí, claramente a nosotros nos ha tocado cambiar los procesos de entrevista. Nosotros estamos usando, y no, también vuelvo y reitero, no estoy pontificando, no digo que es bueno o malo, porque yo he pasado por distintos modelos, pero les cuento de la experiencia cercana. Nosotros hoy en día no hacemos entrevistas por cada una de las personas del comité por separado. Hacemos entrevistas grupales porque así todos vemos cosas distintas dentro de un perfil claramente definido, pero eso nos ha llevado a trabajar en conjunto frente a los candidatos. No es el me parece, es que yo lo entrevisté y me dio la sensación que eso no sirve hoy en día. Y adicionalmente a eso, cuando hay gente de muy alto nivel, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Hacer un assessment para verlos en la acción de elementos conjuntos compitiendo con sus posibles colegas.
Entonces creo que sí, el proceso de selección y el proceso de abordaje de las entrevistas con los candidatos ha cambiado y tiene que seguir cambiando. Y hay que estar preparados. Muchas gracias. Totalmente, totalmente, porque tú no sabes qué va a pasar en ese assessment o en esa entrevista conjunta. Parte de la premisa, Nicole, que te citan a una entrevista y tú llegas con la idea de encontrar un entrevistador al otro lado de la mesa con una libreta tomando notas, pero llegas y te encuentras con 7 personas a la vez. Lo primero que uno mira es el manejo de emociones, ¿ya? Entonces cambia el planteamiento. Gracias. Ok, Nicole. Hola, buenas tardes, Juan. Mucho gusto. Soy Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, gracias. Dubán, bueno, yo te quería hablar también sobre inserción y te quería preguntar sobre los elementos que pueden dejar afuera a un entrevistado. Pero en vista de que tú en la diapositiva 8 hablaste de la valija con 9 habilidades que eran importantísimas, además de que hablaste de las competencias, unas competencias que eran habilidades blandas, yo quisiera que me comentaras un poco, según tu perspectiva, el rango de edad que te parece ideal para tener a un visitador médico entre tu fuerza de venta. Es un tema de discusión siempre, pero para partir por el tema de edad, te quiero decir que si ese fuera un punto medular, yo a mis 63 tiernos años no podría estar trabajando. Ahora, ¿de qué depende el rango de edad? Depende de la necesidad puntual de la compañía. Y te pongo esto en contexto. Si eres una compañía que no invierte en capacitación, en formación de talentos, lo más seguro es que vas a querer gente con experiencia mayor o que tenga 40, 50 años, que te llegue a dar resultados, pero fíjate la situación que ahí sucede. Estás pensando en que una persona de 40, 50 años te va a dar resultados sobre una experiencia que hoy tal vez no existe porque el modelo ha cambiado. Pero también hay otra mirada. Cuando tú tienes un proceso con gente mayor en la compañía que está cercana al retiro, tienes que empezar a construir una base de talentos. Entonces, nuestra mirada, y hablo de la compañía donde trabajo, es tener una mezcla de edades y de experiencias, porque sí nos interesa desarrollar el talento joven. La pregunta es, ¿quién desarrolla el talento joven? Tiene que ser el talento experto. Entonces, no puede ser nada ni blanco ni negro. Tiene que ser una combinación de momentos y de necesidades. Soy enemigo de los requerimientos de algunas compañías de que no reciben gente mayor de 40 o 45 años. Es una decisión absurda y necesariamente se requiere de todos estos elementos. Y si tengo una línea súper especializada, lo más seguro es que me convenga más tener gente mayor que pueda abordar de manera distinta estos procesos. Entonces la inserción va a depender de muchos momentos más que de definiciones de la compañía, idealmente. Gracias. Okay. Hola, Duan, buenas noches. Agustín acá. Un Hola, gusto Agustín, qué gusto. escucharlo. ¿Qué tal? Mi pregunta para ustedes, ¿cuáles son las características que considera más importantes en una PM que se desempeña para el alto costo? Si todas estas características que nombraste recién también aplican para el alto costo o hay algunas otras características en las que en el alto costo se tenga que hacer más hincapié. Mira, evidentemente todas aplican, ¿sí? Pero definitivamente el alto costo te exige las mismas características, pero desarrolladas a otro nivel. Calcula que tú tienes que hablar de farmacoeconomía para justificar el ingreso de una molécula X o Y a un recetario, a un vademecum, a un petitorio. Entonces, el hecho de que tú manejes la técnica de ventas básica no te ayuda mucho para ir a ese otro nivel.
tienes que saber cómo funciona la legislación, mucho más que un visitador médico o una PM de la parte retail. Tienes que saber cuál es la diferencia entre evidencia científica, entre uno y otro tratamiento. Tienes que saber cuál es el criterio de los distintos miembros del comité decisor o comité de farmacia. Recordemos que en un comité de farmacia no están solo farmacéuticos, está el financiero, está el de logística, está el del comité de infecciones. Hay una cantidad de gente y te obliga a que esas características estén más desarrolladas con gente de otro nivel y entender temáticas distintas para poder luego juntarlas en un convencimiento único y en un criterio único. Claro, gracias, Duan. Buenas tardes, Duván, mucho gusto. Hola, ¿cómo Mi estás? consulta, ¿qué tal? Gracias. Mi consulta tiene que ver con la capacitación. ¿Cuenta el laboratorio para el que usted trabaja con gerencia de capacitación y qué valor le da usted a la capacitación de los APM? Bueno, nosotros tenemos un sistema de capacitación no solo de ingreso, sino permanente, y la capacitación es fundamental. De hecho, si yo te contrato a ti, la compañía te pone 1 mes y medio a estudiar en el curso básico de inducción o de capacitación biomédica. Terminado eso, tienes que pasar por el entrenamiento de técnica de ventas para poder manejar todo ese conocimiento. Y luego, cada mes se hace un chequeo y un control de los conocimientos tanto de la parte biomédica como de la parte promocional. Y cada 4 meses hacemos un chequeo de todo lo visto en esos periodos de tiempo. Para concluirte, es un elemento fundamental, necesario y además, para hacer algún reconocimiento anual o semestral que hacemos, el conocimiento, el desempeño en el conocimiento y en el entrenamiento tienen un peso alrededor del 35% de la valoración. Entonces, para cerrar el tema, creo que ninguna compañía hoy en día debería darse el lujo de no capacitar a las personas. Perfecto, muchas gracias. Hola Duván, ¿cómo te va? Mi nombre es Andrés. Hola Andrés, qué gusto. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Bueno, antes que nada te quiero agradecer por compartir toda tu experiencia, por ilustrarnos. La verdad, mira, pasó tan rápido porque es tanta la atención que, viste, te pasa el tiempo volando y no te das cuenta. Bueno, Bueno, mi pero ya viene el pregunta... partido, ya hay que empezar a pensar en eso. Ah, sí, sí. No, ni me Bueno, acordé, mirá lo que te ya, digo. Yo soy exfutbolista, así que ok. mi pregunta va dirigida a lo siguiente, va dirigida apuntando a tu vasta experiencia y seguramente vos has tenido desafíos muy importantes que has tenido que sortear y quisiera saber si podés contarnos uno, cualquiera, el que vos elijas, y cómo lo sorteaste o lo pudiste superar. Bien, mira, en esos años que han pasado, seguramente hay bastantes cosas que contar. Siendo representante recién insertado, recién empezaba, les mencionaba que trabajé para una compañía alemana, Knoll KNOWL, que era, nosotros fuimos los precursores del verapamilo en ese entonces. Y una de mis primeras visitas fue visitar un cardiólogo muy relevante en Medellín, que era mi sede en ese momento. Y el señor era de muy alto nivel. Entré yo a la consulta, él me atendió de manera muy adecuada y yo en mi fase formativa empecé a hablar todas las ventajas del verapamilo, todo lo que venía en el cambio del manejo de la hipertensión, de la angina de pecho, como si me hubiera aprendido para un examen en la universidad. Finalicé la entrevista y le digo, doctor, ¿y qué opina de eso? Y me dijo, mire, lo del verapamilo, todo lo que usted me contó, yo ya lo supe porque yo estuve en el simposio de Tokio en el lanzamiento.
Segundo, puedo ver que usted es una persona que está muy entusiasmada con la profesión y lo felicito. Y tercero, para que le vaya bien, primero, tenga en cuenta el perfil del doctor para que no gaste su energía y le gaste la energía del doctor con cosas que él ya sabe. Entonces, ese fue el hecho, es la anécdota. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Cómo logré sortear eso? Apareció alguna inquietud en el sentido o alguna luz que se me vino de que consideraba que él sí sabía, que yo sabía que él sabía. Pero para mí era muy importante validarme yo ante él porque necesitaba seguir conversando con él y más bien ahora le pregunto, doctor, a una ocurrencia, ¿considera usted que yo tengo el nivel para seguir conversando con usted en una próxima ocasión? Entonces, fíjate que es una manera de salir que se ocurrió en función del conocimiento, más no de la frustración. Y una otra situación que sí creo que fue importante ya con los años de trabajo, yo ya estaba ocupando la gerencia de marketing en una compañía en Colombia. Lanzamos un producto antiepiléptico de última novedad hacia el año 90, el felbamato, donde se pudo trabajar o controlar la epilepsia refractaria en pacientes que convulsionaban 300, 400 veces al día. Y logramos armar un equipo, pero a los 10 meses de estar el producto en el mercado, resulta que hubo 2 muertes por anemia plástica en Estados Unidos y 4 en España y la compañía decidió retirar el producto. ¿Qué nos tocó hacer ahí? Recoger el producto del mercado. Pero la compañía, que era la número 1 del país, dijo, no nos vamos a salir del mercado así nomás. Un mes entrenándonos, estuvimos entrenando al equipo fundamentalmente para ver cómo iban a abordar la conversación con el doctor, anunciando el retiro del medicamento y qué medidas íbamos a tomar como compañía para proteger a los pacientes que habían respondido a este tratamiento y que iban a quedar otra vez fuera de cobertura. Entonces, ahí tocó aplicar toda una cantidad de habilidades de resiliencia, primero para nosotros entender el fracaso y segundo, tener el conocimiento, una vez más juega esto, suficiente para abordar el tema con los doctores. Eso te podría contar dentro de varias cosas más. Muchas gracias, Duan. Ok, Andrés. Bien, bueno, muchísimas gracias para todos y cada uno. Muchísimas gracias, Duan. Con esta última pregunta cerramos el espacio y ya le doy lugar a Mati. Gracias, Maxi. Bueno, gracias a todos por cada una de las preguntas. Por supuesto, Dubán. Me sumo a todos los agradecimientos que te fuimos dando a lo largo de la charla. Tenemos la costumbre de quien es invitado tenga el cierre de la clase, de la jornada, así que de mi parte hasta aquí. Luego seguimos en contacto, por supuesto, también con Jorge. Y bueno, lo que vos quieras decirle a toda esta gente que se está preparando día a día para tener su oportunidad y desempeñarse dentro de la industria, que nos puedas transmitir vos a modo de cierre para todos, y cuando termines cerramos la clase. Gracias. Bueno, no, solo agradecer yo la oportunidad y vuelvo y les digo, me siento honrado de compartir con ustedes. Tengo un aprecio particular por Argentina porque parte de mi entrenamiento grande en la vida tuve jefes argentinos en Colombia, en Latinoamérica, muy buenos, muy brillantes todos los jefes que he tenido en Argentina. Trabajé un par de años allá y también compartí con muy buena gente, pero lo fundamental es, y lo destaco de los argentinos en muchas de las áreas, no es por palabra de buena crianza, es que el argentino tiene la particularidad de que se cree el cuento en lo que hace. En cualquier cosa que hacen se creen el cuento. Y ese creerse el cuento obliga al argentino a prepararse para poder mantener ese cuento. Y eso es lo que yo les digo hoy en día. A mí me apasiona este tema.
Y yo me creo mi cuento, siendo colombiano. Pero para creérmelo y validarme, me exijo todos los días. Todos los días. No cada semana, no cada mes. Todos los días. Todos los días hablo con algún doctor para aprender algo más. Hablo de algún concepto, hablo con alguna PM que sabe más que yo en algunos temas. Entonces, el mensaje que les quiero dejar para cerrar es ese. Agradecido y admirador de los argentinos siempre. Tenemos un colega que es Cerati. Ustedes saben esa historia, ¿no? ¿Saben la historia de Cerati, que era APM? Bueno, si no, léanla, los que no la conozcan. Y segundo, humildemente, les dejo el aporte del discreto encanto de la visita médica, que seguramente les va a hacer sentido, sobre todo a los que están empezando en este proceso de inserción. Muchas gracias, éxitos para todos, que nos vaya bien a todos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.